Hola, estamos con María Australia Navarro, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, y vamos a seguir con estas entrevistas que estamos realizando sobre el debate del Estado de la Nacionalidad en el archipiélago. Muy buenas, doña María Australia. Su partido, el Partido Popular, se ha caracterizado a lo largo de este año tan difícil por hacer una oposición muy dura al Gobierno de Canarias. De hecho, fueron ustedes el único partido del Parlamento que presentó una enmienda a la totalidad de los presupuestos en este año. El resto de los partidos han planteado que este era un momento de arrimar el hombro. ¿Por qué han mantenido ustedes una oposición tan dura? Bueno, afortunadamente, y digo afortunadamente porque por fin se va a someter a examen el señor Torres de su gestión. Por cierto, es el primer presidente en nuestra historia que va a someterse a examen 2 años después de haber asumido su responsabilidad, prácticamente en la mitad de la legislatura. Y además el presidente de la historia de Canarias, de toda nuestra historia, que más recursos ha gestionado. Estamos hablando de 10.000 millones de euros. Y bueno, nosotros lo que hemos observado es que el señor Torres, amén de que no ha hecho los deberes, es una persona que creo que no ha aprendido la lección principal que nos ha enseñado el coronavirus, que es ser menos soberbio y gestionar de manera más eficaz los recursos públicos. Yo creo que esa lección, la lección que todos hemos aprendido o hemos sacado del coronavirus. Y bueno, y yo lo que hemos visto a lo largo de estos 2 años, a través del señor Torres, es que es un presidente que le sobra, ¿no?, autocomplacencia, le falta autocrítica, y además tiene una visión, yo diría que distorsionada de la realidad. Es verdad, y ahora contesto a su pregunta, pero quería poner esto de manifiesto porque con ese presupuesto cuántas cosas se podrían haber hecho, ¿no?, de gestionarlo bien. Pero es una persona que no ha asumido que es cierto que la pandemia ha condicionado todo este último año, que ha condicionado todo, pero que yo entiendo que se justifica en ella para poder defender su mala gestión, cosa que entiendo que es lo que ha hecho, gestionar de manera muy deficiente pues todas las áreas de su gobierno, principalmente las que tienen que ver con las personas. Y digo esto porque a mí me ha parecido indecente, cuando le he escuchado hablar del milagro canario, cuando han fallecido, que sepamos, 600 personas o estamos contagiados más de 45.000. Yo supongo que el presidente se refería a los datos del inicio de la enfermedad, ¿no?, cuando parecía que íbamos a conseguir escapar de la situación. Es cierto que en los últimos meses las cosas han cambiado sustancialmente, ¿no?, pero intuyo que probablemente lo que pretendía era llevar un cierto optimismo a la población, que es también una función de los dirigentes, ¿no? Hombre, yo creo que la función principal de un dirigente es ser realista y no mentir como nos ha mentido y en todo momento. Si nos centramos en la pandemia, que insisto ha marcado todo este año, siempre ha estado detrás del coronavirus. Vamos a ver, hagamos un resumen muy rápido. Es que en medio de una pandemia hemos tenido 3 consejeros de Sanidad, 4 directores del Servicio Canario de Salud. No han habido en Canarias cribados masivos. Es más, somos la comunidad que estamos en la cola en cuanto a pruebas diagnósticas. Yo no sé usted, pero yo esto de los hoteles para aislar a los contagiados no sé dónde están. No conocemos el número exacto de rastreadores que hemos tenido, han sido suficientes o no. La app, el radar, COVID, no ha funcionado. Es que todo ha sido así. Bueno, la última comunidad en imponer la obligatoriedad de las mascarillas, y seguimos sin mascarillas gratuitas para los colectivos más vulnerables. Y bueno, y yo lo que he tenido es la sensación, y me lo dice la gente en la calle, de que estamos locos, nos vuelven locos con ese quite y pon de medidas, y que lo único que ha hecho es pues arruinar a muchas pymes, a muchos autónomos, y el virus saltando de una isla a otra. Y efectivamente hemos pasado unas rachas mejores, otras peores, pero es que mire, Canarias somos islas, estamos alejados del continente, estamos fragmentados. Después de mucho pedirlo, por fin lo conseguimos. Se supone que nuestros aeropuertos y puertos están controlados. Un cero turístico. Hombre, yo creo que Canarias podría ser, sin ser
sin pecar de exagerada, podría ser un territorio libre de COVID. Y podríamos en este momento en Canarias tener nuestra economía en movimiento en el mercado interior y estar en una situación ventajosa, colocados en una situación ventajosa para cuando se reabriera el mercado turístico emisor nuestro, ¿no? Hombre, y lo cierto es que eso no está pasando. Da la sensación, doña María Australia, que considera usted que esta administración no ha hecho absolutamente nada bien. Si tuviera que destacar algo que han hecho bien, ¿qué diría? Pues el nombre que se pusieron para el Pacto de las Flores. ¿Eso le gusta? Me encanta, porque están todo el día echándose flores. Todo el día echándose flores. Es que insisto, de verdad, que suena cómico si no fuera por lo serio que es. Por lo serio que es. Porque las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia son tremendas. Tremendas. Durísimas. Para nosotros. Pero doña María Australia, hay otras comunidades, otras regiones españolas donde la situación ha sido peor, comunidades dirigidas por el Partido Popular o por otros partidos donde la situación ha sido peor de la que se ha dado en Canarias, ¿o no? Pero vamos a ver, es que nuestra situación es diferente. Es que tenemos un confinamiento natural. Estamos hablando de islas, estamos hablando de, le insisto, somos un territorio fragmentado y además alejado. Y sobre todo, que se supone que tenemos los aeropuertos y puertos controlados. Entonces no se justifica que, por ejemplo, hoy tengamos 9 comunidades por delante de nosotros que presentan mejores datos de contagio. Y lo triste es que día tras día le hemos ido ofreciendo la mano, dándole la mano, haciendo propuestas porque entendemos que nuestra responsabilidad y obligación, y a todos nos ha dicho que no. Se pierde tiempo y como el tiempo pone a cada cual en su sitio, al final se ve en la obligación de tomar esas medidas. Las medidas que le ha ofrecido el Partido Popular. Además de criticar la gestión sanitaria, ustedes han sido muy críticos también con la gestión económica del Gobierno. ¿Qué es lo que han hecho mal en materia económica? Bueno, vamos a ver, es que primero no quieren asumir cuál es la realidad. Tenemos un cero turístico. Y evidentemente nuestro principal motor económico, de él depende el 35% de nuestro PIB y sobre todo el 40% de nuestro empleo. Hombre, nosotros lo primero que le presentamos en esa batería de medidas que a lo largo de este año que ha pasado le hacíamos llegar era, oye, vamos a mantener, a salvar, a proteger a nuestro tejido productivo. ¿Cómo? Bueno, pues con aplazamientos fiscales, con bajadas fiscales y por supuesto con ayuda. ¿Siguen ustedes manteniendo la necesidad de bajar el IGIC? Hombre, claro que lo seguimos, pero no nosotros, es que lo piden los propios sectores. No olvide que este gobierno ya las cosas las hizo mal antes de la pandemia. Lo primero que hizo fue una subida generalizada del IGIC, el IGIC en las telecomunicaciones, en la electricidad y además recuperó los impuestos de sucesiones y donaciones. Y en este año tan duro, que fue un error, ese error lo hemos pagado todos nosotros, los canarios. Y bueno, no ha protegido a este sector productivo, que protegerlos a ellos es proteger, en la medida de lo posible, el empleo. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que Canarias a día de hoy, por mucho que él se empeñe en hacernos, y hablo del señor Torres, hacernos creer lo contrario, nuestra comunidad es la que ha tenido el mayor descenso en su economía y el mayor aumento en número de parados. Hemos bajado... Bueno, la caída del PIB ha sido superior incluso a la de Canarias, pero bueno, no es por discutirle. Pero sí hemos bajado un 20%, 11 puntos por encima de la media nacional. Tenemos un paro del 25%, 8 puntos, que se dice pronto, por encima de la media nacional. Yo creo que las economías dependientes del turismo, y la de Canarias y la de Baleares efectivamente lo son, han sufrido un impacto extraordinario como consecuencia de una enfermedad, una de cuyas primeras consecuencias ha sido que la gente no ha podido viajar, ¿no? No ha habido conectividad, efectivamente, pero y ha afectado a todos los sectores que tienen relación con el turismo. Pero hombre, tiene usted que ser consciente de lo que hay en su comunidad, y es que vivimos del turismo y hay que proteger a todas las empresas, pymes, autónomos, a todos los sectores que por las medidas sanitarias restrictivas que se han tenido que imponer tenían que ayudarles. ¿Cómo? Con ayudas directas, que no ha habido ninguna, es que han venido ahora y son un camelo. ¿Por qué son un camelo estos? Primero la aprobada por el Gobierno de Canarias, que es de menor cuantía, y después la aprobada por el Gobierno de la Nación, que son entre 1.000 y 1.050 millones, 1.100 millones. Vamos a ver, en cuanto a la del Gobierno de Canarias, yo digo que son una tomadura de pelo porque llegan tarde, y por lo tanto al llegar tarde no son útiles. Pero es que hablaban primero de 400 millones de euros, y bueno, cuando les cogimos la matrícula nos dimos cuenta que de 400 millones de euros nada. Claro, una parte va a impuestos. Sí, pero nos vendieron lo que nos vendieron. Por eso yo le digo que es el gobierno de los anuncios y más anuncios.
vimos que eran 165 millones de euros. A la hora de la verdad se ha quedado en 80. Pero es que es muy triste. Es que no llegan ni al 15%, no se han favorecido ni el 15% de las pymes y autónomos que lo necesitan. Por lo tanto, una tomadura de pelo en toda regla. Y respecto a las nuevas que anuncian, ahora ¿A hablan los 1.000 que llegan ahora? Sí, no, pero ellos mismos hablan de un nuevo paquete de 90 millones de euros, que sí es para poder costear el IBI del sector hotelero. Bueno, yo no sé si será verdad o no, vamos a ver si llegan o no llegan. Y respecto a los 1.000 millones que el gobierno de la nación, también tarde y mal, nos anuncia, hombre, yo espero que no pase lo mismo que con el plan específico turístico para Canarias. Es que la ministra lo anunció aquí en Canarias en 3 ocasiones y después la cogimos dándonos la mentira porque en el Senado reconoció el que no íbamos a tener de plan la turístico. presidencia, el señor Oliveira, ha dicho que estos 1.000 y pico millones que llegan junto con los 1.000 de Baleares constituyen la primera aportación de ese plan de contingencia turística, ese plan de rescate turístico. La verdad es que no han sido presentados así, porque se han planteado para toda España o para la mayor parte de las regiones españolas que han sido más tocadas, ¿no? Pero en cualquier caso es una cantidad importante de dinero, 1.000 millones de euros es una cantidad importante de recursos. A ver, yo no me quejo de la letra gusta, o mejor dicho, la música, ahora hay que ver la letra. Yo le digo que, por ejemplo, las ayudas directas aquí en Canarias, que ha dado el señor Torres, las condiciones para acceder a ellas han sido tan restrictivas que por eso se han quedado fuera el 81% de las pymes y autónomos que lo necesitaban, porque no se le ocurre otra cosa que decir que solo se pueden beneficiar las que hayan perdido el 30% de su actividad en el último semestre del 2020. ¿Y qué pasa con las que se vieron afectadas en el primer semestre? ¿Y las que se vieron afectadas desde el inicio de la pandemia? Entonces, yo, como comprenderá, tengo que, bueno, no digo que no sea cierto, ya veremos si es verdad, si llegan, no llegan, y sobre todo vamos a ver la letra pequeña, a ver qué condiciones Una de las cosas que llama más la atención de que los planes hayan sido tan restrictivos es el hecho de que el Gobierno ha cerrado su ejercicio fiscal este año con 500, casi 500 millones, 470 y pico millones menos de ingresos de los previstos y con sorprendentemente 170, 180 millones de euros de superávit, lo cual pues demuestra que no se ha gastado todo el dinero que se tenía que haber gastado, ni siquiera se ha contraído todo el dinero que se tenía que haber contraído, porque si hablamos de gasto, además hay un problema de ejecución de 440 millones. ¿Cómo es posible que la Administración no haya gastado en estos momentos todo el dinero que disponía? ¿Y cómo es posible que este gobierno, que presume de ser escudo social, tengamos un problema tan grande que no alcanza ni al 20% de las familias que lo necesitan? En Canarias tenemos 100.000 hogares en los que no entra ni un euro. Ni un euro. Y la mala gestión que se ha hecho con la PSI, si es que deberían haber estado centrados todo el esfuerzo localizado en gestionar la PSI, en gestionar la dependencia, las ayudas al alquiler, en sacar adelante de manera rápida los programas de formación, de empleo, la licitación. Tendrían que estar licitando obra pública de manera rápida y eso no lo han hecho. No lo han hecho. Yo tengo la sensación, de verdad, de que estamos con un gobierno que lo que quiere es que pase el tiempo de manera rápida, a ver si todo se soluciona y después nos olvidamos. Los canarios se olvidan, ¿no? Y a lo mejor no nos castigan en las próximas elecciones. Esa es la sensación, de verdad, que yo tengo. Y esto no puede ser porque los datos que presenta nuestra comunidad son alarmantes en lo económico y en lo social, ¿no? Y a todo esto no podemos olvidar de la inmigración irregular, otra crisis que estamos sufriendo y soportando en Canarias, porque el señor Sánchez decidió, un día se levantó y decidió que Canarias se convirtiera en la cárcel flotante para la inmigración irregular. Me aceptará usted que la cuestión de la inmigración irregular, excepto en lo que se refiere a la atención a menores, no es una competencia directa de este gobierno. Bien, pero el señor Torres, que presume de que de vez en cuando levanta la voz, que para mí es un postureo cara a su Instagram, lo que debería hacer es levantarle la voz, o a mí me da igual, o susurrarle como él crea conveniente al señor Sánchez. Es el único que puede poner solución a este drama humanitario que estamos sufriendo los canarios. Es muy triste, es dantesco las imágenes a las que estamos sometidos los canarios en nuestra tierra. Durísimo.
La imagen que vimos ayer de intentando reanimar a este pequeño. Y la vergüenza que sufrimos el pasado verano con Arguineguín, que cuando dio la vuelta al mundo, esas imágenes lamentables, inhumanas, lo que ha hecho es, voy a ir a solucionar la inmigración. ¿Cómo? Pues los escondo ahí en un monte o en el fondo de un barranco o en unas instalaciones que son viejas, que no están acondicionadas. Yo creo que nadie esconde la magnitud del drama que supone la inmigración irregular y la falta de previsión que ha habido por parte de los gobiernos de la nación a la hora de mantener estructuras que pudieran hacer frente a esta situación. ¿Pero cree usted que esto es solamente un problema del actual gobierno? ¿No hay, como se suele decir, una herencia recibida de cuando se desmantelaron los CIES, de cuando se dejó de atender las necesidades de la inmigración en el conjunto del país? Mire, vamos a ver, en noviembre del 2019 yo hice una pregunta al presidente Torres y le dije, cuidado, ya los datos advierten que nos podemos ver con una crisis. Yo no imaginaba, de verdad se lo digo, que fuera de esta dimensión como la que hemos tenido. Pero ya se veían las cosas, o sea, cómo se había incrementado la llegada de pateras respecto al año anterior. Y me dijo que no hiciera populismo, que estaba jugando con algo tan grave como la inmigración. Le ofrecimos y le tendimos, como no puede ser de otra manera, nuestra mano y le dijimos, oye, vamos a ponernos en contacto con el Gobierno de la Nación, porque es que los datos han dado un cambio alarmante. Y hablo de noviembre del 2019. Hemos estado todo el año 2020 con una llegada tremenda de cayucos a nuestras islas, con seres humanos que no sabemos, porque lo que sí sabemos es que han llegado 23.000 el año 2020. En lo que va de año, en estos pocos meses ya hablamos casi de 3.000. Pero lo que no sabemos es el número de seres humanos, ¿no?, que desgraciadamente han perdido la vida en el mar, ¿no? Y lo cierto es que no se ha hecho nada. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues darse paseitos por Canarias los ministros y no aportar ningún tipo de solución. Creo que han tenido tiempo más que de sobra. Y es que la inmigración, de verdad, se soluciona cumpliendo la ley. Y no lo digo yo, lo ha dicho el diputado del Común, lo ha dicho el defensor del pueblo. En Canarias no se está cumpliendo la ley. En cuanto a los menores, que es nuestra competencia, efectivamente, no los tenemos identificados. Las pruebas no se realizan en tiempo y forma. Y la Fiscalía de Menores, yo leí un informe hace poco que decía que más del 35% de la presión que existe se podría solventar y acabar con ella si se les hicieran las pruebas pertinentes. Si dependiera del Partido Popular, doña María Australia, ¿devolverían ustedes las competencias en emigración de menores? No, yo lo que exigiría es un pacto de Estado. Un pacto de Estado por la inmigración. Y es lo que está ofreciendo además el Partido Popular a nivel nacional, sin éxito hasta ahora, porque vino el presidente del gobierno, ¿se acuerda?, que estuvo de vacaciones, no tuvo tiempo, ¿no?, para darse un salto a Arguineguín, que ya estábamos con esta situación tan dura y tan lamentable. Vinieron hasta 3 ministros y no han hecho absolutamente nada. Incluso cuando estuvo en Lanzarote, recordará usted que había ya problemas en Lanzarote y en Fuerteventura con inmigración y no se reunió con el presidente del gobierno de Canarias. Con nadie, por eso le digo que quien ha decidido que estén aquí y que Canarias sea el muro de contención se llama Sánchez. Quien puede solventar este problema es Sánchez, porque es el que tiene las competencias. Y nosotros lo que decimos, como le dice el defensor del pueblo, le dice el diputado del Común, cumpla usted la ley, pues tendrá que repatriar a quien tenga que repatriar, tendrá que dar asilo a quien tenga derecho a dar asilo, los menores, por supuesto, con todas sus pruebas, y que hay que darle el acogimiento y a todos con las condiciones de dignidad que se merecen como seres humanos que son. Pero lo que no puede ser es que nosotros aquí estemos viendo esas imágenes duras, dantescas, que nos encogen, a cualquier persona de bien le encoge el corazón. Yo he estado 3 días, que ha estado nuestra vicesecretaria de Organización en Canarias, visitando los centros de retención de los inmigrantes irregulares, bueno, visitando ellos, porque también le digo que a los diputados canarios nos prohíben acceder a ver en qué condiciones de verdad, cuál es la realidad que se vive dentro de esos centros. Y bueno, ayer mismo salía llorando, literalmente llorando de lo que se encontró. Entonces esto no puede ser, hay que hacer un pacto por la inmigración. Además, en Canarias tenemos experiencia, que vivimos la crisis de los cayucos,
que bueno, se está quedando corta, evidentemente, con lo que estamos viviendo en la actualidad. Sí, fue una avalancha más grande, pero se resolvió con mayor entendimiento entre las administraciones locales y la administración del Estado. Entonces, bueno, rápida, hubo también problemas. Yo recuerdo aquella época porque me tocó cubrirla y hubo casi un año estuvimos peleándonos. Sí, bueno, pero es que esto va peor. Seguimos con el mismo incremento en proporción. Y es que no sabemos nada. Es que yo digo, ¿cuál es la política migratoria del señor Sánchez? ¿Qué pasa con los países de donde proceden los inmigrantes? ¿Se están haciendo acuerdos? ¿No se están haciendo acuerdos? ¿Cómo están No sabemos absolutamente nada, pero es que no lo sabemos nosotros, es que no lo saben tampoco ni nuestros diputados ni nuestros senadores, que han hecho una ofensiva política en el Congreso, en el Senado, como nosotros aquí, para ver si entre todos damos una solución a este drama. Mire, doña Manustralia, en el ámbito social, al margen de este dramático asunto de la inmigración, han sido ustedes muy críticos con la gestión de la consejera de Derechos Sociales, doña Noemí Santana. ¿Qué es lo que consideran en concreto que ha hecho mal? Bueno, pues si me lo permite, no proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. El tema de la gestión de la dependencia, el último informe de servicios sociales, de los directores de servicios sociales, lo califican de inhumano, de inhumano. Tenemos el doble en cuanto al tiempo de espera, que si nos comparamos con el resto de las comunidades autónomas, una lista de espera de más de 15.000 personas, y además, sobre todo la falta de sensibilidad, es que están todo el día sacando pecho. ¿Cómo puede usted sacar pecho cuando en el último año 6 personas mueren al día esperando a que se le dé este justo derecho que les corresponde? ¿Cómo se puede sacar pecho? Lo mismo con la discapacidad, la PCI. Bueno, y lo último que hicieron, y esto también es responsabilidad del señor Rodríguez, bueno, el señor Torres en última instancia, porque es el presidente del gobierno, que yo se lo denunciaba en el último pleno. En los presupuestos del 2020, que fue entre otras cuestiones también motivo por los que hicimos la enmienda a la totalidad, todo lo que tenía que ver para los programas para la inclusión social, que le insisto que hablamos de 100.000 familias que no reciben ni un euro al mes, bajaron los programas en más de 34 millones de euros. Y le preguntamos, ¿esto cómo puede ser? Y más en medio de una pandemia, con lo que está cayendo. No, es que todo esto se va a solventar con el ingreso mínimo vital. Y está visto que el ingreso mínimo vital ha sido un fracaso, un absoluto fracaso. En política social probablemente lo más doloroso son los 34,5 millones en ayudas y subvenciones a las personas más vulnerables que han dejado de invertirse, ¿no? Pues lo por que incapacidad para... No, eso también, pero es que también quitaron estos dineros de los presupuestos para la inclusión social, para luchar para combatir la exclusión social. ¿Y ahora qué hacen? Como yo le dije, bueno, pues si el ingreso mínimo vital ha sido un absoluto fracaso, mira que nos lo vendieron a bombo y platillo, y lo cierto es que en Canarias es anecdótico, la PCI llega a 7.000 personas, y el ingreso mínimo vital más o menos lo mismo, no ha llegado a más. Pues oye, habrá que recuperar esos fondos, habrá que ver qué hacemos. Y miras para otro lado y me saca Torres pecho una vez más de la maravillosa gestión que se ha hecho con todo lo que tiene que ver con políticas sociales. Esto es impresentable que tenemos colas del hambre, que hemos abierto telediarios a nivel nacional por las colas del hambre en Canarias. En la pasada legislatura, el Parlamento de Canarias reprobó por primera vez a una consejera, concretamente a la señora Cristina Valido, que era entonces consejera de, creo que se llama Asuntos Sociales o Servicios Sociales, no de Derechos Sociales como se llama ahora. ¿Cree usted que todo este pandemonium que acaba de describir sería motivo suficiente para solicitar la reprobación de la señora Santana? Nosotros ya lo hemos dicho en sede parlamentaria, que es lo que procede. Bueno, primero le dijimos al señor Torres que sea valiente y que asuma su responsabilidad, que si no sabe gestionar, pues que se le cese o que el señor presente su dimisión. Pero en este momento, con la que está cayendo, yo insisto en lo que le decía antes, todos los esfuerzos de este gobierno tendrían que estar en proteger a las pymes y a los autónomos, que es nuestro principal tejido productivo en Canarias, y a los más vulnerables, y no se está haciendo. Desgraciadamente no se está haciendo. Por eso le digo que en este examen al que se someterá la próxima semana el señor Torres, yo estoy convencida que va a suspender, porque
cuando pongamos todos los datos sobre la mesa de manera objetiva, es imposible que pase el examen. Bueno, a todos sus compañeros portavoces del grupo parlamentario le he pedido una valoración sobre la nota que considera usted que merece el presidente del Gobierno. Tengo el convencimiento que lo va a suspender usted. No, yo ya lo he suspendido. ¿Y qué nota le pondría, de 1 a 10? Vamos a ver, no llega ni al 3, pero vamos a ver una cosa, de verdad, de manera objetiva. Yo lo que quiero transmitir a la ciudadanía es el permanente engaño en el que estamos viviendo. Porque el Gobierno de Canarias, desde el minuto 1 hasta ahora, lo que hace es generar falsas expectativas. Y yo digo, bueno, esta gente debe tener un publicista por ahí, ¿no?, que está todo el día acuñándole las frases, como el señor Sánchez. El 2021, el año de la vacuna y el año de la recuperación, ni vacunas ni recuperación. Y el señor Torres con el milagro canario, pues ya le digo cómo está el milagro canario. O que nos haga creer a todos, como pretende, eso sí, sin éxito, que la recuperación va a llegar al día siguiente de que vengan los turistas. Hombre, hay que decir la verdad. Nos esperan, claro que va a llegar la recuperación, pero vamos a pasar tiempo duro, muy duro. Y lo que necesitamos es liderazgo y tomar medidas oportunas, correctas. Y eso es lo que yo he hecho en falta en este gobierno. Muchas gracias por sus opiniones, doña María Australia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.